Con ustedes, el profesor Samuel Líber. Con la clase Conflictos en la Iglesia. Cuando uno lee la carta a los Efesios, que es una hermosa carta de Pablo dirigida a una iglesia como la de Éfeso, no deja de sentirse un poco sorprendido por la manera como Pablo termina la carta. A partir del versículo 10, cuando habla de la armadura de Dios. Me parece que no es necesario decirles a ustedes que la armadura de Dios no es la armadura del cristiano, sino de Dios. Así como el fruto del Espíritu Santo es del Espíritu y no es el fruto del cristiano, sino del Espíritu Santo en el cristiano, la armadura de Dios es de Dios y no del cristiano, porque con sus propias armas, las armas carnales, no se logra nada. Pero esta exhortación está dirigida a una iglesia y está en plural. Está llamando la atención sobre la manera de estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, en los conflictos, ¿qué papel tiene el diablo? Es legítimo preguntarse si cuando tenemos que buscar una fórmula para resolver un conflicto, debemos tener en cuenta el papel del diablo. Porque hay una expresión que puede interpretarse de muchas maneras y en eso los expertos y los exégetas pueden coincidir o no. Dice el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, que esta lucha de los conflictos también puede definirse de esa manera. Estoy preguntando, ¿puede definirse así? Porque dice, no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la pregunta que cabe hacer, ampliándola, es, ¿yo estoy luchando con mi hermano en un conflicto de la iglesia o estoy protagonizando una manera de efectuar o llevar a cabo la guerra espiritual reconociendo que hay poderes externos de orden espiritual que pueden estar azuzando, es decir, tratando de estimular el enfrentamiento entre los creyentes? Al menos puedo suponer, hablando con un lenguaje popular, que el diablo se frota las manos cada vez que tenemos un conflicto entre nosotros y que sin duda eso favorece sus intenciones. Ahora, la respuesta no consiste precisamente en el exorcismo. Yo no estoy en contra ni a favor tampoco de la frecuencia de los exorcismos, sino que pienso que el planteo que hace Pablo dirigiéndose a los Efesios es diferente. Es una batalla en la que debemos usar armas que Dios provee. Y sin entrar en el detalle de la armadura de Dios que está aquí, pienso que dentro de la armadura de Dios está también lo que hemos mencionado hace un rato, el fruto del Espíritu. La obra del Espíritu Santo en nosotros mismos, la manera como el Espíritu Santo nos instruye, nos prepara y nos concede dones para resolver nuestra vida de relación con los demás. Los conflictos en la iglesia son crisis de relaciones personales, son enemistades, enfrentamientos, luchas entre adversarios con buena intención o con mala intención, y nos ponen frente a situaciones bastante conflictivas cuando realmente no sabemos cómo interpretarlas. Pienso que antes de hablar concretamente de caminos más prácticos, una de las alternativas es la oración. La oración es una de las armas menos utilizadas por el pueblo de Dios y sin embargo de las más importantes para solucionar los conflictos que se plantean en la vida de la iglesia. Tal vez porque los cultos de oración son menos asistidos,
pero sin embargo necesitan de una concurrencia razonable. Cuando anunciamos una visita importante para el próximo culto y va a venir alguien que realmente es atractivo para el grueso de la congregación, viene una gran cantidad de gente. Pero cuando anunciamos una entrevista con el Señor en una audiencia que Él nos concede en el culto de oración, no ocurre lo mismo. Una vez yo hice un intento en una iglesia que yo estaba pastoreando interinamente. Dije a la congregación: hermanos, esta noche vamos a venir con nuestras mejores galas y vamos a tratar de venir con nuestra mejor cara y con nuestra actitud más sociable y al mismo tiempo más llena de expectativas, porque vamos a recibir un personaje muy importante. Va a estar entre nosotros una de las personas más importantes de nuestro país, y no solo de nuestro país, sino de otros países también. Y entonces los hermanos sencillos de una provincia vinieron masivamente, vestidos con toda elegancia, todos sonrientes, satisfechos, con gran curiosidad, y les dije, tal vez no hice del todo bien con hacer eso, pero ellos se quedaron con la lección. Les dije: está presente el visitante. Él dijo que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, es Jesús. ¿Se dieron cuenta ustedes que Él está siempre? Ahora han venido porque vino un personaje importante. El más importante es Jesús, es más importante que el presidente de la nación. Y tenemos aquí la oportunidad de estar en audiencia con Él, de poder hablar nosotros con Él y que Él hable a nosotros a través de este camino que es el camino de la oración, donde hablamos a Jesús y lo escuchamos y le contamos nuestras enemistades, nuestros rencores. Señor Jesús, te cuento que estoy enojado con fulano. Padre, te cuento que no tengo una buena relación con este hermano, que vamos a consultarle. ¿Qué me aconsejas, Señor, en este momento de dificultad? Y esa iglesia superó algunas de sus crisis, algunos de sus conflictos, precisamente porque se dieron cuenta que había alguien mejor que el pastor, aunque el pastor era importante también por su ministerio, alguien mejor que un psiquiatra, alguien mejor que un consejero, era Jesús, y que la reunión de oración era una buena oportunidad para conversar todos con Él y llegar a esta audiencia pública donde Dios nos escucha y nosotros dialogamos con Él y conversamos con Él y tratamos de guardar un tiempo de silencio para escuchar su voz, porque para escuchar la voz de Dios a veces no es necesario hacer mucha gritería, es poner nuestro oído dispuesto a escuchar al Señor. Por eso es que un conflicto en la iglesia saca a relucir lo mejor y lo peor. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es la actitud de los pacificadores. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios? Mateo 5, 9. Eso es lo mejor. ¿Y qué es lo peor? La pérdida del dominio propio. Hay un versículo bastante interesante en el libro de los Proverbios, en el capítulo 25, el versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando se pierde el control, es muy difícil salir a flote en medio de un conflicto. A veces es necesario guardar silencio. Yo era muy joven y era pastor de una iglesia muy pequeña, como he contado otra vez en este mismo curso, hablando del tema de la disciplina. Y la iglesia con el tiempo creció un poco, no mucho. Yo tendría 20 años de edad y tendría la iglesia igual número de miembros, más o menos 20. Y teníamos 3 o 4 hermanos que me aconsejaban y me dirigían a mí, porque yo era un pastor muy joven que recién estaba estudiando. De manera que ellos me ayudaban mucho. Pero a veces hablaban todos al mismo tiempo y discutían entre ellos y creaban una confusión y yo no entendía nada y ellos tampoco.
Y entonces se me ocurrió comprar unas golosinas, unos dulces, que son así gruesos, para si hay algún argentino entre ustedes, se llamaban mumú. Gruesos así, de un chocolate masticable que tenía la virtud de pegarse a los dientes. Y entonces un día se me ocurrió como joven, digo, voy a hacer que este grupo de consejeros míos se calle un rato y me escuchen a mí y que guarden un poco de silencio y podamos tener paz y no una contienda. Y entonces compré más o menos una docena de estas golosinas y entregué uno a cada uno y todos con gran júbilo la recibieron. Cuando lo pusieron en su boca, sus dientes quedaron pegados un rato y no podían hablar. Y entonces yo podía hablar y podía ayudarles a dialogar, entender yo lo que ellos querían y entenderme ellos a mí y evitar un conflicto. Hacía falta que guardáramos un tiempo de silencio para conversar. Esta es una buena respuesta, porque cuando el espíritu no tiene rienda, como dice el proverbio, la ciudad está derribada. Por eso Santiago dice, mis amados hermanos, dice en el capítulo 1, los versículos 19 y 20, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Fíjense el consejo, 3 cositas. Pronto para oír. Toda la gente necesita que alguien lo escuche. Cuando yo estudiaba psicología, recuerdo que alguien me dijo, ponga una oreja grande, bien grande. Dice, porque la gente lo que necesita es una oreja, necesita un oído, necesita que usted lo escuche. Usted escuche a la gente y después sea tardo para hablar, no se apure. No diga cosas demasiado rápidas porque puede arrepentirse, puede cometer un error. No se enoje, sea tardo para airarse. Es decir, Santiago no era un profesional, no era un psiquiatra, pero Santiago sabía, hay que oír mucho, hablar poco y no enojarse para evitar conflictos. Ese consejo era bueno, porque la ira del hombre, el enojarse, la precipitación, la falta de control, no obra la justicia de Dios. Claro, la fórmula, como hemos dicho varias veces ya, consiste en el diálogo en amor, conversar, reunirse para tomar un café y conversar. Porque dice la Biblia, en un pasaje que ustedes conocen muy bien, que tenemos aquí reproducido en 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Está muy lindo en la Biblia, 1 Corintios 13. El problema es que a veces se queda acá, guardado en la Biblia, en una página para leer, en una lectura devocional, y en la práctica a veces nos olvidamos que el amor no es jactancioso, o no se envanece, o que no guarda rencor, o que se goza de la verdad, o que todo lo sufre, o que todo lo soporta. En fin, hay frasecitas que quedan ahí en alguna página perdida de la Biblia que tal vez no se implementa en la vida práctica. De manera que muchas veces los que pretendemos ser pacificadores como líderes, también tenemos que ejercer este amor de la manera que está descrito. Si uno está al frente de una iglesia, a veces cuesta. Yo me acuerdo que un hermano muy nuevo, un creyente muy nuevo de una iglesia donde yo era todavía pastor joven y soltero, porque yo me casé a los 23 años. Y por 5 años fui pastor soltero desde los 18. Y bueno, además estudiaba, como dije recién, y no tenía experiencia. Y entonces un día un hermano nuevo que había entrado
a la iglesia hacía pocos días, se había bautizado, y él no estaba de acuerdo con algo que yo había dicho por reprender un pecado que había en la iglesia. Tal vez yo no sabía hacerlo correctamente tampoco, porque yo era muy impulsivo, y entonces se paró en el medio de la reunión y me señaló con el dedo mientras yo estaba predicando, y se paró y dijo: pastor, usted es un mentiroso y un hipócrita. Y bueno, yo me acordé de 1 Corintios 13, pero me acordé. Pero por adentro yo me sentí profundamente herido, tremendamente herido, y no sabía qué hacer. Y tragué saliva y seguí predicando. Y después volví a mi casa y me puse a llorar, y después me di cuenta, si no aprendo ahora las gajes del oficio, ¿cuándo voy a aprender que la cosa es así? El mismo hermano me pidió perdón al otro día. Dice: yo tuve un mal momento, pastor, perdóneme, yo estoy acostumbrado, no sé si en el sindicato donde él estaba o en alguna institución así. Dice: perdóneme, fue un impulso. Ahora, si yo hubiera hecho un drama, yo he contestado: usted me dice eso, está expulsado de la iglesia. Eso hubiera sido un error. Es decir, muchas veces nos cuesta llevar a la práctica lo que la Biblia dice en la vida de una iglesia, y tenemos que reconocer que a veces a un hermano se le escapan las riendas y pierde el control, y tenemos que comprender que le pasó porque tuvo un mal momento como cualquiera de nosotros. Pero si el Espíritu está en nosotros, tiene que dar su fruto, porque el Espíritu Santo no es estéril. Y si da su fruto, ese fruto del Espíritu es siempre el amor. No hay nada que le incomode más al diablo que el amor. Dios es amor. Y entonces Satanás se siente incómodo frente al amor, frente a lo que es obra del Espíritu. Yo admiro a Pablo por su descripción de la armadura de Dios en otro contexto, pero también admiro a Pablo por su descripción del fruto del Espíritu, escribiendo a los Gálatas. Porque en ambos pasajes nos dan una respuesta para evitar los dardos de fuego del maligno y la intromisión del maligno en sembrar sobre el conflicto la semilla del rencor, sembrar encima del conflicto la semilla del resentimiento, de tratar de profundizar la raíz de amargura. Es decir, Él está allí, no está tal vez engendrando todos los conflictos, porque sería una manera de lavarnos las manos a veces sin tomar en cuenta nuestra propia responsabilidad. Pero que Él se encarga de agudizarlos, no nos quepa la menor duda. Y la respuesta del amor, la respuesta entera del fruto del Espíritu, es tan importante que merece que la leamos un momento en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Allí encontramos en el capítulo 5, a partir del versículo 22, este pasaje: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Parecen todos sinónimos, pero no son solamente eso, son énfasis puestos en lo que produce el Espíritu Santo. Fe, mansedumbre, fíjense todas las expresiones afines: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es control de sí mismo. Y contra tales cosas no hay ley. Es decir que allí esa obra del Espíritu debe estar. No es que estamos obligados a producirla, sino simplemente que no podemos producirla nosotros. Es obra del Espíritu en nosotros. El Espíritu en nosotros produce eso y nos ayuda a amar y buscar la reconciliación con nuestros hermanos, de los cuales estamos separados o enemistados. Y debemos aprender a aceptarnos unos a otros como consecuencia de ese genuino amor fraternal. Había un teólogo del siglo XVI, Melanchthon. Melanchthon era un pensador profundo también. De él decía: en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. En todas las cosas, caridad.
en el lenguaje de hoy, en todas las cosas, amor. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad de reconocer que otro hermano puede pensar de manera distinta a la mía, pero no por eso es mi enemigo, no por eso es mi adversario. Y aunque a veces me trate mal o diga alguna palabra inadecuada o inoportuna, debo pensar en aquello que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 15, el versículo 7, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Como Él nos aceptó. Finalmente, Cristo nos aceptó como somos. ¿Qué derecho tenemos nosotros a excluir a los que Cristo aceptó? Si hay hermanos que tienen defectos o si están en pecado y no son creyentes, los vamos a llevar a los pies de Cristo. Si necesitan arrepentirse, vamos a conversar con ellos para guiarlos al arrepentimiento. Si están con algunos problemas o piensan distinto a nosotros, vamos a escucharlos para ver si podemos cumplir eso que Pablo le dice a los efesios. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. O lo que dice Pablo a los filipenses en el capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanidad o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eran consejos sabios que a veces no se tenían en cuenta. Esta exhortación de Pablo a los Efesios, por ejemplo, yo leí en un diccionario de etimología que no sé si dice la verdad, pero me parece que es interesante mencionarlo. Menciona el diccionario el origen de la palabra adefesio. Ustedes saben que es un adefesio, es una cosa fea. Y decía el diccionario, viene de ad efesios, a los efesios. Y se refiere al fracaso de la iglesia de Éfeso por no haber seguido las instrucciones de Pablo en su epístola y de Juan en el Apocalipsis, en la primera carta dirigida a la iglesia de Éfeso, cuando se le dice, tengo contra ti que has perdido el primer amor, adefesio. ¿Se dan cuenta? A veces el desconocer la palabra de Dios hace que nosotros agreguemos fealdad en vez de belleza a la vida cristiana. Se supone, como Pablo dice a los filipenses, que vamos a hacer las cosas con humildad, no por contienda ni por vanagloria. Esto es muy difícil en la práctica si no se enseña cotidianamente. Nosotros como obreros, como pastores, como líderes, tenemos que estar enseñándolo y aún con nuestro propio ejemplo y a veces, bueno, soportar alguna cosa que a medida que nos hacemos mayores de edad y experimentados, nos cuesta menos. Como decía el doctor Stanley Jones, hay que llegar al momento en que uno desarrolla una piel de rinoceronte y las flechas ya no lo hieren. Hay que llegar a ese momento, decía él, mediante el entrenamiento, mediante el acostumbrarse. Y cuando el amor se expresa en la iglesia, dejamos de pensar en nuestra propia importancia. Mi padre solía decir, mi padre era pastor también, y decía, cuando se saca una foto de un grupo, por ejemplo, de un grupo como este de ustedes, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos, buscamos nuestra propia cara, porque todos queremos ser importantes. Y decía él, no es ilegítimo, está bien, porque también nos lleva a la curiosidad, pero es ilegítimo estar pensando continuamente en la propia importancia. Es mejor decir como Pablo, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, decía Pablo en Efesios 3:8, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y quien piensa ser el más pequeño no pretende ser el mayor, no engendra luchas por el poder. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Él dijo, refiriéndose a Jesús, Juan 3:30, les doy la cita, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe.
Y para terminar el curso, les quiero recordar 3 líneas de un poema que yo leí cuando era joven, era adolescente, y me quedaron siempre en el corazón. Son 3 líneas nomás, dirigidas al Señor en una oración. Que sea yo, oh dulce dueño, cada día más pequeño para ser siempre mayor. Que sea yo, oh dulce dueño, cada día más pequeño para ser siempre mayor. Que Dios les bendiga a todos.